para ver y revisar que no tienen ninguna afiliación con ningún partido. Han habido algunos cambios, unos porque ya no quisieron volver a renovar, y otros porque sí efectivamente se comprobó que estaban o ligados a algún partido. Y el Tribunal Supremo Electoral está obligado a dar marcha atrás a una sanción impuesta al partido Productividad y Trabajo, y este debe de ser restituido en sus derechos de inmediato para que el Tribunal Supremo Electoral reinicie el proceso de inscripción. Esta fue la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que el tribunal denunció a esta agrupación por tener 10.540 afiliaciones anómalas. La decisión debe dar marcha atrás porque no se siguió con el debido procedimiento legal. Los magistrados e integrantes del Tribunal Supremo Electoral no quisieron pronunciarse al respecto. Sin embargo, Edgar Rodríguez, secretario del partido, se refirió al caso de la siguiente manera. La situación jurídica que se nos estaba afectando era el no inscribirnos, como bien lo recoge la Corte de Constitucionalidad en su sentencia. Cometen esa arbitrariedad. Nosotros, como comité, habíamos cumplido todos los requisitos que la ley establece. Que no se inscriba ningún candidato que tenga tachas o esté señalado de haber participado en actos de corrupción fue la solicitud con la que los integrantes del Foro Guatemala llegaron al Tribunal Supremo Electoral solicitando al órgano electoral aplicar un artículo constitucional como requisito para inscribir únicamente a los candidatos que cuenten con idoneidad, capacidad y honradez. Foro Guatemala, integrado por 17 organizaciones sociales, pidió al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no sean inscritos como candidatos a cargos de elección popular quienes hayan sido señalados de participar en hechos de corrupción y actos anómalos. Esta es la carta que nosotros le vamos a entregar a los magistrados para que le pidan al Registro de Ciudadanos que no inscriba a los candidatos corruptos. Esta carta está firmada por más de 2.500 ciudadanos. Estas firmas las estuvimos recolectando el día sábado en la Plaza Central y también nosotros hicimos una página de internet donde ciudadanos de todo el país se han estado adhiriendo a esta carta. La petición se fundamenta en el artículo 113 de la Constitución, que reconoce la capacidad, la idoneidad y la honradez como requisito para otorgar empleos o cargos públicos, por lo que los candidatos no estarían exentos. Personas cuya postulación es una ofensa para la ciudadanía, como que la clase política dijera, a mí no me interesa lo que el ciudadano me está enviando a decir. Entonces aquí es doble vía. El Registro de Ciudadanos, pedirle respetuosamente, no los estamos presionando, no es nuestro estilo. Como antecedente, el mismo artículo constitucional ha sido utilizado en la selección de jueces y magistrados de las Cortes del país, promovido desde el seno de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Que sabemos que hay muchos diputados a los cuales han tenido serios señalamientos de corrupción y por la impunidad en que vive el país y la incidencia que tienen precisamente en las Cortes Supremas de Justicia y Corte de Apelaciones han quedado en la impunidad. Entonces no se debe de mezclar la parte jurídica con una esfera que es totalmente subjetiva, que es la parte ética y es la parte moral. La petición aplicaría también para los candidatos ya inscritos y que se ordene la cancelación de la inscripción a quienes no cumplan los requisitos constitucionales. Parte de la información que compartimos a esta hora de la mañana y damos vuelta de página porque hay noticias departamentales. Seguimos recorriendo nuestro país. Continuamos conociendo qué sucede en el interior de nuestro país y ponemos en pantalla entonces la portada de este matutino del Quetzalteco. MP presenta testigo falso, absuelven a 2 por doble crimen. ¿Qué crimen estamos hablando? Pues la muerte de un pasajero y un piloto de bus. Trayectoria de balas no coinciden con el testimonio, es lo que nos indican. Presiones sobre director editorial de El Quetzalteco. Ministerio Público cita a César Pérez Méndez por publicaciones periodísticas. OEA apoya proceso. Organismo rechaza acciones que perjudican elecciones ante crisis política que se vive en Guatemala. Más información la puede encontrar en El Quetzalteco. Y hablando de noticias departamentales, vecinos de diversos poblados de Chiquimula denuncian intimidaciones por parte de integrantes del Partido Patriota, quienes los amenazan de que de no votar por ellos, por estos candidatos actuales, perderán todos los beneficios que por ahora tienen. Veamos.
En el salón de la aldea Sabana Grande, donde se realizaba la entrega de maíz, frijol y atolina, el diputado y su asesor llegaron y lanzaron la amenaza, la cual no gustó a los beneficiados y denunciaron públicamente que no se dejarán presionar. Porque ellos los están diciendo que si nosotros no somos responsables al Partido Patriota, los están diciendo que los van a dejar afuera, porque los alimentos no han venido, como dicen, por partido política, no han venido, como dicen, a que nosotros los quieran humillar. Porque si bien es cierto, esta es una ayuda, pero también la estamos recibiendo por trabajo que estamos realizando también. Sí. ¿Quién les dijo eso? El diputado Boris España fue el que dijo que si no lo seguíamos a ellos, pues entonces no íbamos a lograr el beneficio, ¿va? El diputado Boris España, después de la entrega oficial, salió del lugar y solo vía telefónica logramos establecer contacto con él. No, que es totalmente falso de mí. Yo he trabajado por el departamento de Chiquimula, por cada uno de los vecinos y que voy a seguir consiguiendo el beneficio tocando las puertas, eso es cierto. ¿Cómo se encuentra la situación política en los distintos puntos de nuestro país? Más adelante ampliamos la información de los departamentos de Petén. Damos una vuelta de página para meternos de lleno en las noticias del mundo. Lo que está sucediendo en estos momentos en tiempo real. Euronews.com está hablando hoy del pesimismo que hay en Ginebra respecto a las negociaciones de paz sobre el Yemen. En Ginebra hay pocas esperanzas de que las negociaciones de paz sobre el conflicto yemení lleguen a un buen puerto. La delegación de los rebeldes hutíes que controlan gran parte del país han llegado a la cita con un día de retraso, acusando a Arabia Saudí de querer torpedear las negociaciones, intentando impedir su venida. Las expectativas para estas reuniones no son grandes. En este punto, Arabia Saudí parece decidida a continuar con esta guerra y con su agresión sobre el Yemen, y no hay señales de que tenga intención de detener esta agresión. Esto lo declaró el representante de la delegación hutí, Seif al-Washli. El jefe de la diplomacia yemení descartó un alto al fuego. El gobierno de Hadi solo accedería si los hutíes se retiraran de los pueblos y ciudades que controlan, incluida la capital Saná, condición que es poco probable que acepten los hutíes. Más detalles los encuentran en euronews.com. Más noticias del mundo ahora. Las negociaciones sobre el programa de ayuda entre el gobierno griego y sus acreedores subieron de tono. Atenas se niega a recortar aún más el sistema de pensiones y queda pendiente el último tramo de 7.200 millones de euros. Las negociaciones entre Grecia y la Troika suben de tono. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, aseguró que esperará con paciencia que sus acreedores se adhieran a la realidad. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea le pidieron a Grecia recortar aún más su sistema de pensiones, una medida que el gobierno se niega a aplicar. Lo que respondemos, y no es ingenuidad de parte del gobierno griego, es que estas medidas de bajar las pensiones o aumentar el IVA en productos de primera necesidad o medidas que alimentan el círculo vicioso de la austeridad no las aplicaremos. Grecia y sus acreedores negocian el desembolso del último tramo de ayuda prometido a Atenas de 7.200 millones de euros a cambio de un programa de reformas sobre el que no consiguen ponerse de acuerdo. Sabíamos que las negociaciones serían difíciles. ¿Y cómo podrían no serlo cuando los pedidos de las instituciones y de los acreedores son duros? Cuando Grecia eligió un gobierno con un mandato popular claro. Sin embargo, el proceso no está estancado. Los esfuerzos seguirán para hallar una situación benéfica para todos. La situación financiera de Grecia sigue suscitando temores sobre su posible salida de la eurozona a medida que se acerca el 30 de junio. Ese día expira el programa de ayudas a Atenas y el país debe reembolsar 1.600 millones de euros a la FMI. En otro tema, el Papa Francisco ofreció ayuda de tipo personal y de la Iglesia Católica al presidente colombiano Juan Manuel Santos para que el proceso de paz con la guerrilla de las FARC
en Colombia se consolide. Esto tras la visita del mandatario colombiano al Vaticano. La visita del presidente de Colombia al Vaticano fue mucho más que protocolaria. Santos afirmó que en el encuentro, que duró 20 minutos, esperaba recibir ayuda e iluminación. Y recibió, según el mandatario colombiano, un ofrecimiento por parte del Papa Francisco de ayuda personal y de la Iglesia Católica para apoyar el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Aunque por el momento no se confirmó una mediación concreta de la Iglesia Católica o del mismo Papa en el proceso negociador, que atraviesa por una etapa delicada con atentados y arremetidas de la guerrilla en los últimos días. Santos realiza una gira por Europa para informar personalmente de los avances alcanzados por el gobierno y la guerrilla de las FARC en las negociaciones que sostienen en La Habana desde finales de 2012. En Estados Unidos, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, hizo oficial su intención por buscar la presidencia en las elecciones del año entrante. La campaña empieza hoy, dijo Bush, hijo y hermano del expresidente estadounidense, de expresidentes estadounidenses, en un acto celebrado en una universidad de Miami. Bush aprovechó el acto de presentación de su candidatura para cuestionar la posición de Obama respecto al tema de Cuba, afirmando que la nación necesita un país que haga realmente cambios en la isla y no solo políticas de turismo. Pese a que su nombre lleva sonando meses como posible contendiente para obtener la candidatura republicana para los comicios de 2016, Bush, de 62 años, hizo oficial su intención de participación en la contienda por la Casa Blanca. 7:7, seguimos con mucho más de BLM Noticias ahora. Muchas gracias, Alejandro. Nos vamos rápidamente con nuestro compañero Alberto Cardona a las calles con la información y lo que hay para compartir con ustedes. 7:7 minutos. Alberto, buen día, te escuchamos. ¿Dónde estás ubicado? Gracias, ¿qué pasa? Compañeros, nuevamente muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Continuamos localizados aquí en este sector de la Aguilar Batres, donde las fuerzas de seguridad siguen movilizándose debido a que rumores que posiblemente grupos podrían estar realizando algún tipo de bloqueo en este sector. Hasta el momento solo se han presentado ciudadanos quienes están entregando una encuesta a los pilotos que circulan a esta hora del día. Como ustedes pueden observar, pues están entregando una serie de encuestas a los pilotos. Vamos a entrevistar a algunos de las personas que están entregando este tipo de encuestas. Compañero, buenos días. ¿Qué tipo de información es la que están entregando ustedes? Unas encuestas que estamos pasando para que la gente esté presente y esté con nosotros en la lucha, ¿no? Son unas encuestas que considera que si Otto Pérez debe renunciar, sobre reformas electorales y además, ¿no? ¿Cuántas preguntas son? Son tres preguntas. Básicamente, ¿cuáles son? Aquí están, son 4 preguntas. Dice, ¿considera usted que Otto Pérez Molina mantiene un sistema corrupto y por eso debe renunciar, sí o no? ¿Cree usted que los actuales diputados corruptos deben ser quienes reformen la ley electoral de partidos políticos, sí o no? ¿Cree usted que debe haber una reforma justa a la ley electoral, sí o no? ¿Y qué opina, qué acciones tomaría usted para que desaparezca la corrupción en Guatemala? Ese es lo básico de las encuestas, ¿no? ¿Cómo ha recibido estas encuestas los pilotos? Los ha recibido bien. Nos han felicitado y que nos han dado motivación de que nos dicen que sigamos adelante. ¿Este tipo de encuestas, cuándo las estarán dando a ustedes a conocer? No tenemos fecha para darlas, es así, espontáneo. Nosotros la habíamos puesto hoy en las redes sociales, los compañeros, nosotros solo venimos a apoyarlos y a ver qué pasa, ¿va? De la presencia de la policía, antimotines. Pues para mí es algo exagerado, porque todavía se dijo ayer en las redes sociales y en los medios de que no iba a ser un paro, sino que es hagámonos el paro. Un gran término chapín que es haceme un favor, mira, acompáñame, entonces hagámonos el paro. Eso es lo que significa. ¿Hasta qué horas estarán ustedes ubicados en este sector? Hasta las 9:30 de la mañana. Gracias, muy amable. Como ustedes escuchan, compañeros, pues son parte de las declaraciones de una de las personas, de un ciudadano que está entregando estas encuestas a los pilotos que circulan a esta hora del día por la Aguilar Batres. Como ustedes observan, se siguen acercando a las fuerzas policíacas, mejor conocidas como FEP, con su equipo antidisturbios. Esto debido a que se ha tenido información que grupos pudieran estarse presentando a esta hora del día a bloquear, grupos afines
a las personas que están entregando este tipo de encuestas en este sector.